los domingos son días especiales, ¿verdad? Porque venimos a alabar al Señor, pero hoy recordando aquel día que surgió y nació la Iglesia del Buen Pastor. Así que vamos a orar por el pastor. Ponemos en pie, por favor. ¿Sí? Señor, te damos gracias, Padre, por la vida de nuestro pastor. Señor, que seas tú en él hablando y que todo lo que él predique en tu nombre, Señor, sea, Señor, de bendición para todos y cada una de nuestras vidas, los que estamos aquí presentes, los que están escuchando en redes sociales, Señor, y que todos y cada uno de nosotros podamos multiplicar todo esto a todos nuestros seres queridos y todos nuestros conocidos. Te pedimos, Dios, que tú pongas paz en su corazón y todo te lo ponemos en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días a todos. Nuevamente es un gusto y es algo que alegra el corazón ver a quienes están aquí y sobre todo tener la oportunidad de seguir juntos aprendiendo de la palabra del Señor. Y bueno, por hoy vamos a interrumpir nuestro estudio de la carta de Pablo a los romanos, porque bueno, estamos, como lo había dicho desde el principio, conmemorando el 23 aniversario de nuestra congregación. Y si bien es un poquito difícil porque estamos en medio de la pandemia, el del año pasado fue aún más porque el distanciamiento social estaba muy más marcado que ahorita. Ahorita como que ya empezamos a bajar la guardia, a agarrar las cosas con un poquito más de confianza y bueno, no debe de ser así. Simplemente quiero señalar que todas las circunstancias que hemos atravesado como congregación nos han llevado a este punto, nos han traído hasta este momento, y como titulé este mensaje, que es una frase que seguramente ustedes conocen perfectamente: hasta aquí nos ayudó el Señor. Si estamos aquí es porque hasta aquí nos ayudó el Señor. Y haciendo un poquito de memoria, a partir del año 2008, el Banco de México comenzó a poner en circulación monedas de 5 pesos, ¿se acuerdan? Estas monedas de 5 pesos eran conmemorativas al centenario del inicio de la Revolución Mexicana y el bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia en nuestro país. Eso también incluyó billetes de 100 y 200 pesos, que los aficionados a la numismática perseguimos para agregarlos a nuestra colección. Pero ¿saben una cosa? Hay una anécdota respecto a estas monedas que yo tengo muy presente, y es que precisamente en esos años, como matrimonio, Moni y yo estábamos atravesando situaciones económicas muy, muy adversas. Entonces, llegó el momento en que completamos todas las monedas, ¿te acuerdas? Todo lo teníamos, los billetes, las monedas. Nos costó un buen de trabajo porque, pues, evitar usar 100 pesos y los 200 del otro billete, pues era complejo, y es complejo para aquellos que tenemos vivir día a día, etcétera. El punto fue que las monedas llegaron hasta donde tuvo que ir Moni a comprar cosas de despensa. Igualmente los billetes. Por mucho que nos esforzamos por conservarlas, llegó el momento en que hubo que usarlas. ¿Y qué quedó de eso? Bueno, pues simple y sencillamente fueron usadas para lo que son y ya. Un aniversario, una remembranza como esta, sí es especial, así es, pero después del día 28, ¿qué siguió? Pues el día 29. La vida sigue su curso, y por lo general, ¿por qué digo esto? Vamos a ver qué significa o qué es
un aniversario. Por lo general, un cumpleaños, por ejemplo, es celebrado con gran entusiasmo, ¿sí o no? Ahí vamos con el festejado, tratamos de agasajarlo o de agasajarnos también, porque donde festejan cumpleaños, pues ¿qué hay? Hay comida, ¿no? Y estamos ahí alegrándonos con el festejado. Nos alegramos de que Dios le haya dado un año más de vida al festejado, ¿verdad? Y un aniversario es bastante similar. En el diccionario se define como el día que se cumple el número exacto de años desde que se produjo un acontecimiento. Y generalmente cuando festejamos un aniversario, por ejemplo el aniversario de la independencia, pues hacemos fiesta nacional, hacemos muchas cosas. Al día siguiente es el desfile, ok, y después de ahí la vida continúa exactamente igual muchas veces. Tal vez el festejado del cumpleaños dice, no, pues ahora sí en este año le voy a echar ganas, ahora sí voy a hacer algo, ahora sí, como en Año Nuevo. Ahora sí voy a hacer ejercicio, ahora sí voy a leer un libro al mes, ahora sí voy a ahorrar. ¿Y qué pasa el día 1 de enero? Bueno, pues es que como me desvelé, empiezo el 2. Y luego viene el 3. Y ya cuando vamos por ahí de mitad de enero decimos, bueno, pues entonces ya mejor el año que entra. Y la vida sigue exactamente como hasta el 31 de diciembre. Y esto nos puede pasar en todo sentido. Seguir una rueda de la inercia del día a día, aún después de una fecha especial. Según se recuerda, y quienes tengan mejores datos que yo, el día 28 de octubre, o por ahí, del 28 de octubre de 1998, fue la fecha en la que la Iglesia Bíblica El Buen Pastor de Pachuca comenzó sus actividades. Hace 23 años se comenzó a escribir la historia de esta congregación. Y si bien muchas personas han sido usadas para el Señor hasta este punto, muchas personas han ido y venido, ahorita tenemos gente que tiene tiempo, ahorita tenemos congregantes que están recientemente viniendo. Viendo todo esto, debemos de tener algo en la mente. Es Dios el único que debe ser engrandecido y alabado por habernos traído hasta aquí. Debemos de tener siempre en la mente, porque obviamente hay gente que dio su tiempo, dio sus recursos, dio su vida para que esta congregación estuviera trabajando y haya llegado hasta donde hoy está. Pero el que se debe de llevar la honra y la gloria por todas y cada una de las cosas que han ocurrido en esta congregación es Dios. Y con esto en mente vamos a estudiar un pasaje que de verdad todos conocemos, ya lo mencioné desde el principio, pero antes vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, gracias Señor porque tú eres fiel, gracias porque eres grande, gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso Señor, gracias porque para siempre es tu fidelidad, tus misericordias son nuevas cada día, Señor, gracias por esto. Gracias, Padre, porque hoy nos permites conmemorar, fuera de la fecha, sí, pero conmemorar el 23 aniversario de nuestra congregación, Señor. Te ruego, Padre, que tú enfoques nuestras mentes y corazones a ti, que tú, Padre, nos permitas enfocarnos en ti, Señor, y te ruego, Padre, por mí, que seas tú el que hable, Señor, que tú seas enseñándonos a cada uno de nosotros tu palabra. Ten misericordia de mí, Padre, porque solo soy un pobre predicador que no entiende las maravillas de tu grandeza, Señor. Permite que sea, oh Espíritu Santo, que seas tú hablándonos, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos al versículo central, lo que vamos a estudiar hoy, y vamos a estar viajando a través del primer libro de Samuel. Por favor, abran sus Biblias ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dice así la palabra del Señor: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Este pasaje es muy conocido y es muy popular. Cierta cantidad de iglesias que conozco llevan por nombre Ebenezer. Pero hay una cosa muy importante que tenemos que saber. Ebenezer no significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Una cosa es Ebenezer
Y otra cosa es la frase que pronuncia Samuel. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Ahorita vamos a ver eso. Es muy interesante que este pasaje sea citado en ocasiones especiales como el aniversario de nuestra amada congregación. Muchos han estado toda su vida en esta congregación. Lo veo, por ejemplo, con los jóvenes. Tal vez desde muy pequeñitos empezaron a asistir a esta congregación y hoy con cerca de 20 años han estado en ella, pero me pregunto si han desarrollado ese amor hacia su congregación o si más bien han desarrollado una inercia de la vida en la cual, bueno, pues es mi iglesia y ya. El aniversario de nuestra amada congregación es el número 23 y estoy seguro que Ebenezer y hasta aquí nos ayudó Jehová ha sido usado en ocasiones especiales, agradables, de contento, pero también se usan cuando se superan tiempos difíciles o cuando somos lo suficientemente humildes para reconocer que cualquier logro que tenemos es porque así lo ha puesto de antemano el Señor en su providencia. Y entonces podemos decir, hasta aquí me ayudó el Señor, hasta aquí me ayudó en este tiempo difícil y murió mi familiar. Hasta aquí me ayudó el Señor en un tiempo de enfermedad en el cual sané. Hasta aquí me ayudó el Señor y me gradué, o logré terminar la secundaria, o por gracia de Dios terminé el semestre. Hasta aquí me ayudó el Señor. Pero es una frase en la cual debemos verla como el Señor soberano. El Señor tiene el control de todas las cosas y por eso es que nos ha traído hasta aquí. En su providencia, Él nos ha puesto en este lugar. Y debemos entender la palabra providencia de una manera correcta también porque muchas veces pensamos en providencia y decimos, bueno, son puras cosas buenas. Si Dios en su providencia permite que algo ocurra, es algo agradable y no. La providencia del Señor es Dios mismo orquestando todas y cada una de las circunstancias que pasan en nuestra vida, que pasan a nuestro alrededor, sean agradables o no en nuestra percepción. En su providencia Él prepara todo de antemano. ¿De acuerdo? Entonces, hablar de Ebenezer es algo muy especial, ¿sí o no? Si ahorita pensamos 23 años, Ebenezer, hasta aquí nos trajo el Señor. Es algo muy especial, 23 años. Como diría alguien que conozco, es una vida. Es una vida. Si lo evaluamos en una persona, es un joven que está en la universidad, más o menos, ¿no? Ya terminó la universidad. Es una vida. 23 años. ¿Y cuántos hombres y mujeres han ido y venido? Y en este momento los que estamos aquí es porque hasta aquí nos ayudó el Señor. Esto no es, y hay una cosa bien curiosa, por lo cual es parte de lo que les digo de la aclaración de que Ebenezer no significa hasta aquí nos ayudó el Señor. Ebenezer, de hecho, aparece en otros dos pasajes de la Biblia. Aquí mismo, en 1 de Samuel, capítulo 4, versículo 1, y 1 de Samuel, capítulo 5, versículo 1. No los vamos a ver. Pero, ¿qué es lo que dicen entonces esos otros dos pasajes usando Ebenezer? Bueno, simple y sencillamente son otro lugar. La palabra hebrea compuesta Ebenezer significa literalmente piedra de ayuda. O sea, en los lugares nombrados Ebenezer, ¿qué significa? Que se colocó una piedra que simboliza que Dios ayuda. Ahí está. Lo que realmente es entusiasmante es la frase que pronunció Samuel. Hasta aquí nos trajo Jehová. Hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿De acuerdo? Entonces sí se entiende la diferencia entre Ebenezer y hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí nos ayudó el Señor. Es bien importante porque a veces utilizamos conceptos que creemos bíblicos y los usamos de manera equivocada. Entonces es bien importante esta parte. Ebenezer, no está mal decir, claro, significa piedra de ayuda y simboliza que el Señor nos ayuda.
Pero la frase es, hasta aquí nos ayudó Jehová. Esta frase en el contexto de nuestro pasaje de 7:12, primero de Samuel 7:12, significa que los israelitas estaban reconociendo que el Señor había estado con ellos todo el camino, literalmente hasta este lugar o hasta esta hora, como en nuestra congregación. El día 28 se cumplieron 23 años y hoy estamos aquí diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor, hasta este lugar nos ha traído el Señor, hasta esta hora nos ha traído el Señor. Y gloria a Dios porque Dios te trajo aquí, a este punto, por su providencia. Gracias a Dios por eso, gracias porque nos ha traído hasta aquí. La pregunta es, en el contexto del texto, ¿de dónde los trajo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿hacia dónde debían ir ahora? Y es algo que tenemos que meditar nosotros también. Gracias a Dios cumplimos ¿cuántos años? 23. ¿Desde dónde nos trajo? Eso ya corresponde a la historia personal. La segunda pregunta es, ¿para dónde vamos? ¿Ahora qué? ¿Cómo podemos rebasar esta línea, que ya la rebasamos hace unos días, de 23 años dirigiéndonos hacia los 24 y luego 25, y eso tiene un nombre, son ¿qué? Celebraciones en las bodas, ¿cómo es? De plata, ¿no? Las bodas de plata, 25 va a ser nuestro aniversario de plata, 25 años. Bueno, dentro de 2, ahorita, como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. Ahorita estamos rebasando el 23. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a estar como cuando es Año Nuevo, que pasando el 31 de enero a las 12 de la noche, la vida sigue igual? ¿O un cumpleaños? ¿Va a seguir todo igual o no? Y este es precisamente el asunto con el pueblo de Israel cuando llegan a este punto. Vamos a analizar un poquito de este libro, de los primeros capítulos, y para ahondar más en el hecho de que si estamos en este momento es porque hasta aquí nos ayudó el Señor. Veamos de dónde venía el pueblo de Israel y nos vamos a llevar unas sorpresas, vamos a ver algunas cosas que ya conocemos y que tenemos que meditar. En los primeros 3 capítulos del primer libro de Samuel vemos cómo es el origen de este profeta y su establecimiento como portavoz y representante de Dios delante de los israelitas. Vamos a recordar un poquito, parafraseando, vemos ahí a su mamá de Samuel, Ana, entrando, orando en voz baja, y de repente llega un sacerdote que se hace muy popular por sus acciones en esta parte, Elí. ¿Y qué le dice? Ya no estés ebria. ¿Por qué le dice ya no estés ebria? Bueno, pues porque en aquel entonces se acostumbraba que si se oraba en voz alta, muchas veces haciendo gesticulación y a veces hasta gritando. Entonces está Ana en su congoja porque no puede concebir y está inclinadita, orando, derramando su corazón al Señor. Y aparece Elí, el sacerdote que tiene un comportamiento poco piadoso al juzgar a la mamá de Samuel, Ana. Es importante mencionar a Ana aquí en este punto. Ana, una mujer acongojada por el hecho de no poder ser madre, hace un compromiso con Dios. ¿Alguien sabe cuál es ese compromiso? ¿Cuál? Más fuerte, porque con el cubrebocas no las escucho bien. Exactamente. Fíjense en esto. Gracias, hermanas. Ana, ¿qué quiere? Un hijo. Pero le dice a Dios, si me lo concedes, te lo doy. ¡Wow! A ver, desprenderte de aquello que le estás pidiendo a Dios que es para ti. ¡Oh! Es una demostración de fe que de verdad para mí es maravillosa y hace que se me encrespe los vellos. Porque no me puedo imaginarme a mí pidiendo algo para mí, pero se lo voy a entregar a Dios. ¿Te puedes imaginar así? Un ejemplo maravilloso de lo que es la verdadera devoción a Dios. Y saben una cosa, todos podemos hacerlo. En tu vida personal,
¿Tomas a Dios en todas tus decisiones? ¿O crees que lo tomas a Dios y como quieres que eso pase, ocurra o se te conceda, dices, debe de ser la voluntad de Dios? ¿A poco no? Pues como sí pasó, es la voluntad de Dios. Pregúntale a Jonás. Pero sí, sí es la voluntad de Dios. Sea bueno o malo, sí, sí es la voluntad de Dios. La cosa ¿es agradable a Dios? Lo que hice, lo que pedí, lo que quiero, sea un objeto, una persona, una circunstancia, ¿es agradable a Dios aunque se me haya concedido? ¿Qué hizo Jonás? Jonás le dijo, Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive y predícales a los asirios, a quienes los asesinan, quienes los persiguen, a aquellos enemigos que tantos odias, ve y háblales de la salvación. Y dice Jonás, no. E inmediatamente va y desobedece. Y más rápido que de inmediato se dirige lo más lejos que se podía en aquel tiempo. Y todo le salió bien hasta que empezó la tormenta en el mar. Aguas, hermanos. No porque todo me esté saliendo bien quiere decir que lo que estoy haciendo es agradable a Dios. No vaya a ser que de repente Dios me mande un pececito. Y siempre que me acuerdo de Jonás, me acuerdo de ese mal chiste del nombre del pececito. Y se los voy a contar para que vean qué tan malo es. ¿Ustedes saben cuál es el nombre del pez que se tragó a Jonás? Hay quienes dicen que se llamaba Pum. Pum. Es que no han escuchado esa canción de niños que dice, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y vino un gran pez y ¡pum! Se lo comió. ¿Ya ven? Se llamaba Pum. Ya sé, no es bueno, pero siempre lo tengo en mente. Porque gracias a Dios mi primer trabajo para hacer un estudio de un libro fue leer cerca de 80 veces el libro de Jonás. Entonces me tocó recibir todo tipo de información de Jonás. Pero bueno, voy poniéndonos serios de nuevo. Vemos el ejemplo de Ana. En contraste con muchos personajes de la Biblia, Ana no solamente pide, cumple, tiene a su hijo y en cuanto es fecha de separarse de él, ¿qué hace? Lo lleva al templo y se lo entrega precisamente a Elí. Y saben una cosa, Dios vio esto. Y si tú eres fiel con el Señor en todo, Dios te va a dar lo que necesitas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será dado por añadidura. Pero saben una cosa, generalmente pensamos en mí, luego en mí, y ya si tengo el agua en el cuello, entonces me acuerdo de Dios. Porque atravieso por una situación, digo, no, ahora sí, Señor, voy con todo contigo. Y al día siguiente, ¡paf! Como cuando escuchamos un mensaje que nos inspira, que decimos, gracias Dios porque me hablaste, y al día siguiente todo es igual. Las emociones no indican fidelidad al Señor. Es el cumplimiento con lo que su palabra dice de tu parte, lo que indica tu fidelidad al Señor. Y es algo que podemos evaluar en ocasiones como esta. Gerardito, ¿qué tan fiel eres al Señor? Porque hermanos, tal vez nosotros los que estamos aquí enseñando desde el púlpito pareciera que hablamos muy fácilmente, pero una regla básica de la predicación es que hay que aplicar esto que estoy diciendo primeramente en mi vida. ¿Cuál es la retribución que Dios le da a Ana por su fidelidad? Después tiene más hijos. La que no podía tener hijos después, tiene varios. En el capítulo 2 de Primero de Samuel podemos ver cómo es que los hijos de Eli, y aquí viene el contraste de hijos, los hijos de Eli, sumo sacerdote, porque no era un sacerdote cualquiera, era el sumo sacerdote, era poco piadoso. Sus hijos Ofni y Fines, están sirviendo en el templo junto con su padre, pero tienen un comportamiento corrupto en más de un sentido. ¿Pueden imaginarse trabajar dentro del templo del Señor siendo un corrupto? Para que podamos decir con justa razón, en todos lados se cuecen habas. ¿Puede uno estar en la iglesia sirviendo o asistiendo siendo un corrupto? Sí, también. Sí, se puede.
Ujú. Ofni y Finés tenían un comportamiento corrupto en más de un sentido, mientras que Samuel es todo lo contrario. Samuel sirve de todo corazón, Samuel está entregado. Incluso llegamos al capítulo 3 donde vemos que Samuel es llamado por Dios. Y aún siendo un muchachito, este responde con una actitud de obediencia a Dios sin vacilar. Y esto, aunque lo más probable es que el pequeño Samuel no entendía, el joven Samuel no entendía lo que Dios quería de él. Y así debe de ser nuestra vida, hermanos. Dios le ha hablado a los hombres que escribieron los libros de la Biblia y muchas veces ni siquiera entendieron lo que Dios les dijo. El caso de Daniel, por ejemplo, y sus profecías. Lo más probable es que el profeta no entendía, pero ¿qué hizo? Fue fiel en escribir. Cuando Samuel está dormido y escucha, Samuel, Samuel, y va con Elí, dígame, Señor. No, pues es que yo no te hablé, y esto ocurre más de una ocasión, hasta que llega el momento en que Elí entiende que Dios le está hablando a Samuel, y le dice, contéstale, dile, heme aquí. Y el joven Samuel, heme aquí, Señor, con prontitud. No, pues es que a lo mejor voy a perder mi diversión, y es que tengo que cambiar mi vida, pero bueno, con la apariencia basta. Esos eran Elí, Ofni y Finés. Samuel actúa de manera diferente y debemos agarrarlo como un ejemplo para inspirarnos, para servir al Señor. ¿Qué es lo que te impide servirle al Señor? ¿Qué es lo que te impide obedecerlo? ¿Qué es lo que te impide, incluso en este momento, por ejemplo, tener la mente fija en la palabra del Señor, en lo que se está diciendo? Analízalo, revísalo y deséchalo para que así puedas, como Samuel, responder de manera inmediata, heme aquí, Señor. Más adelante, en los capítulos 4, 5 y 6 de este libro, vemos una serie de acontecimientos que nos muestran el estado espiritual de Israel. Y saben una cosa, algo que debemos de notar, es que este estado espiritual del pueblo de Israel no era diferente al de sus sacerdotes. Si el sumo sacerdote tenía ese carácter y dos de los sacerdotes, probablemente otros también, pero aquí nada más tenemos el testimonio de Ofni y Finés, eran corruptos en todo sentido, entonces ¿cómo estaba el pueblo del Señor? Vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Esto es importante de analizar. Elí había incurrido en el descuido del comportamiento de sus hijos a pesar de la gravedad de su comportamiento, que no era poca cosa. Acompáñenme, por favor, a 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Imagínense el impacto del pecado de estos dos sacerdotes, Ofni y Finés, que el grueso del pueblo ya no le daba importancia a los sacrificios. Y muchas veces, vamos a traducirlo a nuestra era, muchas veces cuando el que está enseñando, está aplicando y como dice cosas que no me agradan, entonces me hago un lado. Y hay servidores que desesperados entonces dicen, bueno, pues entonces vamos a cambiar la enseñanza, vamos a decir algo un poquito más agradable a los oídos de los demás para que estén a gusto. Eso sería comportarse como Ofni y Finés. Porque hay que ser fiel a la palabra. Vean cómo estos dos puntos en este versículo. ¿Cómo era el pecado de estos dos delante de Dios? ¿Cómo? Muy grande. ¿Saben una cosa? Lo que estaban haciendo estos dos estaba empujando a todos a poner a Dios en segundo lugar. Porque los sacrificios, ¿para qué eran, hermanos? Para el perdón de los pecados. ¿Sabes lo que significa que en la mente de un ser humano entre la idea y se quede como verdad, una verdad que es mentira, el hecho de que lo que hagas para el Señor no importa?
El pueblo del Señor tenía que hacer sacrificios para la expiación de los pecados. Ya no importa. Entonces quiere decir que ya no me importa mi pecado. Ya no me importa pedirle perdón a Dios. No tiene caso. ¿Por qué? Porque los que estaban delante estaban dando ese ejemplo precisamente. Y la segunda parte del versículo, que ya lo estoy mencionando, porque los hombres menospreciaban las ofrendas. Menospreciar las ofrendas del Señor. Pregunta, hermanos, para reflexionar. ¿Tienes en altísima estima las cosas del Señor? ¿Tienes como prioridad en tu vida las cosas del Señor? ¿O tus actividades, tu trabajo, tu escuela es primero? Gerardo, pero ¿cómo voy a vivir si no trabajo? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a pasarla bien si no hago lo que quiero? Primero es Dios. Y ya. Y segundo, primero es Dios. Concéntrate en eso. Imagínense la mente de Ofni y Finés. Y todavía no llegamos a sus lindezas con un poquito más de detalle. Pero hermanos, si tenemos la fe puesta en el Señor Jesucristo, por lo menos como agradecimiento, ¿qué debo de hacer? Obedecerlo. Mínimo. Mínimo, ¿por qué? Porque el Hijo de Dios derramó su sangre preciosa por ti para el perdón de tus pecados, porque si no crees esto, entonces estás separado de Dios, porque de tal manera, decimos hace un momento, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Eso cómo suena? Eso suena hermoso, pero también tenemos que tener en mente que también dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, si no tienes fe en el Señor Jesucristo, entonces estás perdido, no hay vuelta de hoja. En otras palabras, si Cristo no ocupa el primer lugar en tu vida, estás en serios problemas. Este descuido, vamos a regresar un poquito a Elí, el descuido que tiene Elí se ve señalado cuando se le hace saber al anciano Elí el juicio que va a caer sobre ellos. Porque muchos dicen, ay, ¿cómo te atreves a decir que Elí no tenía cuidado de sus hijos? Basta con leer unos versículos más adelante. Y vamos a hacer una pausa aquí y quiero dirigirme a padres, a aquellos que tienen el privilegio de ser papás. Acompáñenme, por favor, a Hebreos, capítulo 12, versículos 6 al 8. Es un pasaje que seguramente también hemos escuchado en repetidas ocasiones. Dice así Hebreos 12, 6 al 8. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Una palabra muy fuerte, bastardos. En otras palabras, Elí, al no tener cuidado del comportamiento de sus hijos, ¿cómo los estaba tratando? Como bastardos. Y una cosa bien importante, hermanos, yo he escuchado N cantidad de veces cláusulas a estos versículos. ¿Ven ustedes alguna cláusula? Hay bueno, pero si tú piensas que es así, no lo hagas. Incluso en Proverbios, les encanta a los jóvenes cuando estudiamos Proverbios, cuando pasamos por los versículos que dice, la vara salva al muchacho. Uy, brincan de alegría, ¿verdad? Pero los papás. Porque Dios autoriza que si es necesario el castigo físico a los hijos, se lleve a cabo. Y si Dios dice, pégale, ¿qué puedes decir en contra? Nada. Y muchas veces he escuchado en el círculo de la iglesia la negociación de este pasaje y de muchos otros. Bueno, pero es que, no, hermanos,
Vemos cómo dice, si se les deja sin disciplina, ¿qué padre es aquel que no disciplina a sus hijos? Básicamente, un padre que no disciplina a sus hijos es como si los estuviera odiando. ¿Pero de qué se disfraza? No, no le pegues. Es una manifestación de amor. Lo amo y por eso no le grito, por eso no lo regaño, por eso no le pego. Claro, debe de ser sin ira. Error, error, error. Y eso incluye todos los mandamientos del Señor para nuestras vidas. Cuidado, hermanos, cuando pases por alto el pecado de tus hijos. No cometas el error de creer que no disciplinar es una demostración de amor hacia tus hijos, sin importar la edad. Es que ya está grande. Ya no le puedo decir nada. No, error. No importa la edad. Bueno, es que ya no vive en mi casa. Ovni y Fines, dudo mucho que vivieran con su papá. Si hizo algo mal tu hijo, repréndelo. No se lo pases, porque entonces estás pecando contra tu hijo. Vamos a terminar la pausa y vamos a ver otro pecado de los hijos de Eli. Ya vimos el primero y con eso tenían, ¿no? Su actitud, sus acciones hacían que se menospreciaran. Era como ir y aquí está mi sacrificio y ellos agarraban y se quedaban con lo más gordo. Se servían antes de, era como, sí, pues ya dejé mi ofrenda y nos vemos. Y el perdón de tus pecados no importa, pues mira, ¿cuánto vale para él lo que vine a hacer? Entonces, ¿por qué ha de importarme a mí? Los líderes podemos tener un impacto tan positivo y tan negativo en la congregación como sea nuestro comportamiento. Y perdón, hermanos, pero la fidelidad a la palabra de Dios no está bajo negociación. No se negocia eso, hermano. Otro pecado de estos muchachones, vamos a llamarles, es en el capítulo 2, versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían. ¿Con quién? ¿Qué dice? Con todo Israel. O sea, ¿a quiénes afectaban estos dos? A todo el pueblo. ¿Y cómo dormían con las mujeres con las que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión? Llevaron la prostitución al templo del Señor. Imagínense todo esto. ¿A qué grado puedo yo llegar al darle poca importancia a las cosas del Señor? Me llamo cristiano, pero tengo una vida peor que un mundano. Bueno, tranquilo, es que es un cristiano mundano, dale chance. No, si tiene una vida mundana no es creyente. Punto. Porque el fruto del Espíritu está bien enmarcado. Y el primer fruto es la fe. Si tienes realmente fe, no me vengas con que el Espíritu de Dios no puede hacer un trabajo en ti para cambiarte. Eso sería como quitarle su poder al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. Él es todopoderoso. Hermanos, vamos ahora al versículo 29. Ahí, capítulo 2, versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Ahí te puede llevar a ti, padre, la idolatría a tus hijos si sigues dejando que tus hijos sigan haciendo lo que quieran. ¿Se dan cuenta? Vean lo que dice el versículo. ¿Por qué has hollado? ¿Por qué has pisoteado mis sacrificios? Es como cuando pisas una limaña y hasta la embarras en el suelo para que no quede nada, porque es repugnante, porque es asqueroso. Bueno, pues así estaban tratando las cosas del Señor, como si fuera algo repugnante y no la maravillosa salvación, el maravilloso perdón de Dios. ¿Por qué habías hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Vámonos un poquito más adelante. Y has honrado a tus hijos más que a mí. Padres, ¿no será que en algunas cosas estás poniendo antes a tus hijos que a Dios?
Eso se llama idolatría. Y es un pecado muy severo. Pero aún más, hermanos, no solamente los que son padres. Nosotros ponemos cosas antes que Dios. Por buena y agradable, aún satisfactoria, productiva, en beneficio de la sociedad que sea tu actividad, si la pones antes que las cosas de Dios, constituye un ídolo. Y por lo tanto es un pecado terrible. Pecado terrible, porque vemos cómo Dios aquí está hablando y dice, se engordan de lo principal de las ofrendas. Ya para ovni y fines, ya ir al sacrificio a sacar lo que les tocaba era como ir a las carnitas. Pues, ¿qué quiero? La maciza, quiero lo que me gusta, el buche, el nenepil, bueno, eso es lo que me gusta a mí, ¿no? Pero se entiende la idea. Es como cuando nosotros decimos, bueno, pues es que esto de la Biblia sí me gusta y agarramos la palabra del Señor como si fuera un buffet. Pues como esto no me agrada, pues no lo agarro. Como esto sí me agrada, sí lo agarro. Y entonces hollamos, pisoteamos como si fuera una limaña las cosas del Señor. Y con nuestro comportamiento pisoteamos, hollamos aún más la sangre del Señor Jesucristo derramada para el perdón de los pecados, porque mi testimonio va a ser mucho menos de lo que realmente significa ser un hijo de Dios. Los hijos se pueden convertir en un peligroso ídolo. La sentencia llega por boca de un ángel a los ojos de Elí. Morirán por haber pisoteado los sacrificios, como lo vimos en el versículo 17. Además, serán reemplazados por un buen sacerdote. Vamos a leer 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. ¿Estás sirviendo al Señor? No creas, por ejemplo, los que estamos aquí sirviendo, no nos creamos tan necesarios para Dios. Él puede reemplazarnos fácilmente y con uno mejor. No somos indispensables para Dios. Ninguno. Y si no eres su hijo, si no actúas de acuerdo a su voluntad, si no haces caso a lo que su palabra dice, ¿qué va a hacer? Atrás puedo poner otro. Y mejor, ¿no dice eso? Eres el sumo sacerdote. No importa, Eli. Tus hijos son sacerdotes. No importa, Eli. Los voy a reemplazar por uno que es mejor que ustedes tres. Así, de llano. Vamos a continuar en esto. ¿Qué tan diferente soy de Elí, Ofni y Finés? ¿Qué tan diferente soy, hermano? Yo me puse a pensar en mí mismo y dije, fácilmente puedo llegar a ser igualito. Fácil. Reflexionemos en esto, hermanos. Reflexiona en esto. ¿Qué tan diferente eres de Elí, Ofni y Finés? No nos engañemos, hermanos. La palabra de Dios no tiene cláusulas. La inmoralidad sexual es como, ay, ¿cómo se atrevieron a hacer eso? Pues, si menospreciaban lo principal, ¿qué les iba a importar el lugar? ¿Dónde y con quién? Porque aparte uno de ellos, por lo menos en la Biblia, menciona que era casado. O sea, no solamente prostitución, sino aparte infidelidad, adulterio. Y eran sacerdotes. Imagínense si eso le pasaba a un sacerdote, ¿qué podría pasar con cualquiera de nosotros? Eso y otras cositas. Más adelante es cuando ocurre la locura por parte del pueblo. Si así estaban los sacerdotes, ¿cómo estaría el pueblo? Si así están los líderes, ¿cómo está la congregación? Y esta locura es debido precisamente a la poca importancia que daban a las cosas de Dios debido al terrible ejemplo de sus sacerdotes. Lo vimos en el capítulo 2, versículo 17. Los hombres menospreciaban las ofrendas. Si las ofrendas eran dadas para el perdón de los pecados y eran tratadas con menosprecio, ¿qué importa todo lo demás? Ya lo había mencionado. Esto, hermanos, es fatal.
Esto es fatal. Cuando llegamos al punto de no darle la debida importancia a la oración, al estudio de la Biblia y por consecuencia lógica, ya no le damos importancia a lo que Dios nos ordena a través de las Escrituras, estamos perdidos. Perdidos. Esto es fatal. Y vamos a hacer una pausa aquí, para considerar esto detenidamente. R.C. Sproul dijo una vez, cuando Dios dice algo, la discusión termina. Cuando Dios dice algo, la discusión termina. Esto es una gran verdad para aquellos que tomamos en serio la santidad y la soberanía de Dios. Sin embargo, para todos aquellos que consideran que hay segundas opciones o alternativas a lo que el Señor enseña en su palabra, solo habrá desastre. Esto hasta que se arrepientan y crean que la palabra de Dios es inerrante, autoritativa y todo suficiente. ¿Crees esto, hermano? ¿O le buscas opciones a la palabra de Dios? La palabra de Dios no tiene A, B, C o D. No tiene planes. Tiene uno solo. Y no varía. No importa cuánto cambie el mundo, cuánto cambie la sociedad, cuánto cambie la cultura, su palabra es la misma. Él es el mismo. Los eventos que siguen, como les decía, son fatales para el pueblo de Israel, que llegan a considerar el arca del pacto como una suerte de amuleto de la suerte. Y son derrotados por los filisteos en el campo de batalla. Acompáñame, por favor, a 1 de Samuel, capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice así, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, con tan gran júbilo que la tierra tembló. O sea, vieron entrar el arca y todos, ¡ah! Ahora sí, ¿por qué? Porque acababan de ser derrotados por los filisteos. Pero hay una cosa muy curiosa. Para desplazar el arca del pacto de un lugar a otro tendría que ser bajo ciertas circunstancias y con ciertas personas. Y sin embargo el arca llegó. Si alguien indigno se atrevía a moverla, aun si alguien, aunque fuera digno, se atrevía a tocarla, moría. ¿Cómo fue que llegó hasta el campo de batalla? ¿Por qué llegó? Sí, ahora sí, agárrense filisteos porque el arca está aquí. No era la presencia de Dios, no era el poder de Dios, era el arca. Ese objeto tan santo que no podía ser tocado bajo ninguna circunstancia, ni aunque se fuera a ir de lado un hombre quiso actuar de buena voluntad para detenerla y murió por tocarla. ¡Ay, qué injusto! No. La regla de Dios es nadie la toca, para eso son sus soportes. ¿Qué pasó? La tocó, parecía una buena acción, pero fue un desafío a las reglas de Dios. ¿Qué Dios no podía hacer que de manera sobrenatural el arca flotara y no cayera? Por ejemplo. Entonces llega el arca, están felices. ¿Por qué? Porque están cometiendo una locura. Literalmente están tratando de arrastrar, de obligar a Dios a que haga lo que ellos quieren. ¿No nos ha pasado eso? Que queremos forzar a Dios a que haga y diga lo que yo quiero. Pues si es Dios todo, es soberano. Es Dios soberano. Perdón. Amónica. Obligar a Dios a hacer algo. Estaban desquiciados. Y como lo dije, el resultado de menospreciar a Dios y sus decretos es fatal. En la batalla, aún con el arca ahí, usada como amuleto de la suerte, pierden la vida 30,000 hombres, entre ellos Ofni y Finés, los hijos de Elí. Y Elí pierde la vida al escuchar la noticia, no solo de la muerte de sus hijos, sino también el arca había sido tomada, los filisteos se la llevaron.
Y a los filisteos no les pasó nada tampoco, por el momento. ¿Cómo? ¿Por qué? El decreto de Dios se cumplió. Aún más terrible, no existe tal cosa como un pecado privado, hermanos. Reflexionemos en esto también. ¿Te ha pasado que dices, bueno, pues a lo mejor no es agradable a Dios, pero lo estoy haciendo yo, es mi problema? No existe tal cosa como el pecado que nada más te afecta a ti, ¿eh? No, eso no existe. Vamos por favor ahí a 1 de Samuel capítulo 4 versículos 19 al 21. Dice así: y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Imagínense el impacto de la noticia. Pero fíjense el orden, aquí es curioso. ¿A quién menciona primero? Las cosas de Dios. Mejor la nuera de Ofni tuvo temor de Dios y le sobrevino el parto por las noticias. Y al tiempo que moría, o sea, murió en el parto, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz a un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Murió en el parto de la noticia. Eli también murió porque se fue de espaldas cuando escuchó que habían tomado el arca. Por fin le dio temor porque él estaba nervioso porque se habían llevado el arca, pero no puso mucha resistencia para evitar que se la llevaran. Y cuando le llega la noticia, se va para atrás en la silla y se desnuca. Y cuando le llegan esas noticias a su nuera, muere en el parto. Imagínense el impacto de la noticia que se le viene en el parto. Continuemos. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Icabod es una palabra terrible, es un nombre amarguísimo para un niño. Se le llamó Icabod, que significa sin gloria. Este es un estado en el que los ritos, fiestas y sacrificios continúan, pero la realidad es Icabod. La gloria del Señor ya no está con su pueblo. ¿Esto puede pasar en la iglesia? Sí. Se pueden seguir haciendo servicios, puede seguir viniendo, puede seguir participando de la Santa Cena cuando la reanudemos, puede seguir cantándole al Señor, pero si tu corazón no está con Él, es Icabod. La gloria del Señor no está ahí. Por eso es que lograron mover el arca. Por eso es que los filisteos se la pudieron llevar sin morir todos y cada uno de los que la tocaron. Por Icabod. La gloria del Señor ya no estaba con su pueblo. Ya no estaba en el arca. Ya era un objeto nada más. Icabod. Pero esto no quiere decir que Dios se quedó con los brazos cruzados. La gloria del Señor ya no estaba con su pueblo. Es un estado amargo porque el hombre trata inútilmente de restablecer lo roto. ¿Cómo? Continuando con los ritos normales, pero sin arrepentimiento. Icabod también puede ser un estado en la iglesia, donde los integrantes de una congregación actúan dentro de los límites propios del comportamiento que creo que se ajusta a mí. Me hago un Dios chiquito, a mi medida, a mi conveniencia, bajo el razonamiento personal, ignorando parte o la totalidad de lo que las Escrituras dicen. En otras palabras, menosprecio hacia lo que es de Dios. Y entonces, Icabod, una vida sin la gloria de Dios. Debemos de temer esto, hermanos. Una familia que se dice que cristiana, Icabod, sin gloria de Dios en medio de ellos. O peor aún, me encuentro contribuyendo a que Icabod sea una realidad en mi iglesia. Esto pasa con líderes modernos que anteponen sus filosofías que agradan al mundo, que van con el mundo, pero dejan a la iglesia con Icabod, sin la gloria del Señor.
Analicemos nuestras vidas. Icabod también es una realidad para ti, si no tienes tu fe puesta en Cristo únicamente para tu salvación. Si dependes o crees en algo más que no sea en Jesucristo, hombre, y este crucificado y resucitado el tercer día y glorificado después cuando fue llevado al cielo, entonces no eres un hijo de Dios. No hay gloria de Dios en ti. Arrepiéntete y pon tu fe en Cristo para el perdón de tus pecados. Y bueno, hasta resulta triste. Honestamente, nada más de pensar en Icabod, hasta siente uno que puede llorar. Pero ¿cómo es que el pueblo de Dios puede salir de Icabod? ¿Qué pasó después? La respuesta la vemos en las mismas escrituras. Y esta es la parte esperanzadora, hermanos. Vamos a regresar, por favor, al capítulo 7 de 1 de Samuel y vamos a leer, dice en el versículo 1 y 2. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Vamos a quedarnos tantito en este pasaje. Después de estar en manos de los filisteos, el arca llega a Kiriat Jearim y podemos ver el cambio de actitud por parte del pueblo. ¿Se dan cuenta cómo hay un cambio? Ya el arca ya no estuvo con ellos, ya estuvo prisionera de sus más férreos enemigos, los filisteos, quienes se llenaron de tumores y tuvieron un montón de problemas por tenerla ahí. Fue destruido la figura de su principal dios, Dagón. Y llega el momento que dicen, ¿sabes qué? Ya sácala de aquí. Y hasta hacen tumores y ratoncitos de oro para entregarlos junto con el arca. Cuando el arca por fin llega ahí a Kiriat Jearim, ¿qué hacen? Vemos un cambio. ¿Cómo trataban las cosas del Señor antes? Con desprecio. Ya no tenían valor, pero por fin regresa el arca. Y fíjense, no fue ningún ejército a salvarla. Básicamente Dios se encargó de que la regresaran. La pusieron en la casa de Abinadab y santificaron a Eleazar. Lo apartaron. Después del error de tratar los sacrificios y el arca con menosprecio, ahora cuidan que el hombre encargado esté apartado exclusivamente para Dios. ¡Ah, qué diferencia! Empieza a surgir nuevamente el temor de Dios. Empieza un proceso que se llama arrepentimiento. Leemos ahí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí vemos que empieza el proceso de arrepentimiento, porque ojo, el arrepentimiento no es un mero sentimiento, es un proceso en el cual, aparte de dolerse por ofender a Dios, inicia un proceso de la actitud del individuo, un cambio de rumbo. Arrepentirte no es más, sí, estuve mal, ya, pero sigo igual. No, si te arrepientes de verdad, Dios te cambia. ¿Cuánto le tomó al pueblo de Dios arrepentirse? 20 años. 20 años para que este proceso iniciara. O sea, fueron derrotados, pasó todo lo que pasó con la familia del sumo sacerdote. No había arca, los ritos continuaron como si nada durante 20 años de sacrificios, de ritos a un Dios que ya no estaba acompañándolos, cuya gloria ya no estaba con su pueblo. 20 años. Vemos en el 7:2, al final, que dice, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Una mejor traducción sería, añoraban al Señor. O sea, pasaron 20 años para que el pueblo de Dios volviera a sentir la necesidad de estar con su Señor. 20 años de necedad
20 años de locura. ¿Esto podría pasarnos? Sí, sí. Y podríamos estar contribuyendo a Icabod en nuestra vida o en la iglesia, en nuestra familia. 20 años para pasar de Icabod a añorar nuevamente su relación con el Señor. Cuando el pueblo de Dios regresa a su palabra y se sujeta sin reserva a lo que Él dice, entonces la gloria del Señor regresa a su pueblo. Y este es el punto al que quiero que vayamos. ¿Quieren esta iglesia creciendo? Queremos que haya más personas. Queremos que la gloria del Señor se vea a través de esta congregación. Añoremos al Señor. Vamos a ver ahí en 1 Samuel 7:4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Primer paso, arrepentirse. Si tienes algo de lo que te tengas que arrepentir, arrepiéntete. Confiésalo al Señor. Segundo paso, restauración. Vemos cómo los hijos de Israel quitaron los dioses, sus ídolos y Astarot. Aquí, hermanos, quitemos nuestros ídolos. Hagámoslos a un lado. No importa cuánto me cueste, obedezco al Señor. Si me pesa o no, no importa, porque lo que tengo que hacer es obedecer al Señor. ¿Qué dice al final del versículo 4? Y sirvieron solo a Jehová, no a ellos mismos. Cuando no importa otra cosa más que Dios, entonces lo que dice R.C.S. Sproul se nos hace una verdad agradable. Cuando Dios dice algo, la discusión termina. ¿Por qué? Porque hago lo que Dios quiere. Punto. No hay más. El pueblo de Israel se ve, pasando esto, el pueblo de Israel se ve amenazado por su viejo enemigo. Ahí vienen los filisteos otra vez. Pero a pesar de su temor humano, muestran su ahora restaurada dependencia de Dios. Leamos ahí en el capítulo 7, el versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Ya no fue como vamos a llevar el arca como un amuleto para que así ganemos. No. Vamos a depender de Dios porque vamos a la batalla. Y si nos matan, gracias a Dios. Y si no, gracias a Dios. ¿Y cuál es la consecuencia, hermanos? Antes de esto, debemos tener una absoluta dependencia de Dios. Israel había ofendido a Dios. Era justo que perdiera nuevamente frente a los filisteos. Pero ¿qué pasa en el versículo 10? Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. ¿Cuántas flechas tiró Israel para derrotar a los filisteos? Ninguna, porque su relación con Dios ya estaba restaurada, dependían completamente de Él, y entonces es Dios el que hace las cosas, no uno, hermanos. Y ahí es donde tenemos que estar. Cumplimos 23 años como congregación, obedezcamos a Dios ciegamente, hagamos lo que nos manda para que Él haga lo que sigue. Muchas veces me pregunto, ¿por qué no podemos sacar la cuenta? ¿Por qué, si ya metimos todos los papeles al banco, por qué no podemos abrir la cuenta? ¿Por qué, si eso se está partiendo de aquel lado, no podemos iniciar los trabajos para demoler y reconstruir? ¿Por qué? Reflexionemos en esto, hermanos. Pero sigamos dependiendo de Él. Tarde o temprano, Dios va a manifestar qué es lo que hemos estado haciendo bien o qué es lo que hemos estado haciendo mal. Con los recursos de Dios, confiando en lo que Él va a hacer, Dios les da la victoria, sin tirar un espadazo, sin lanzar una flecha, sin hacer nada, básicamente, y hasta los persiguen. Ese enemigo imbatible se vuelve un menino. Ese león rugiente se convierte en un gatito delante del poder de Dios. No estoy aquí afirmando que Icabod esté en esta congregación. No, solamente quiero que veamos desde qué estado puede Dios sacar a su pueblo y entonces convertirlo nuevamente en un pueblo que valientemente depende de Él.
No que valientemente enfrenta a sus enemigos, no. Un pueblo que valientemente depende de Dios. ¿Eres lo suficientemente valiente para depender de Dios todos los días en todas tus acciones? Ahí está, hermano. Que este 23 aniversario nos sirva. Es cuando vemos por qué llaman Ebenezer a ese lugar. Ponen la piedra de ayuda, porque Dios los ayudó ahí, porque no hubieran llegado a este punto si no hubiera sido porque Icabod ya no era una realidad en sus vidas, sino que en el Señor confiaban para lo que venía por delante. ¿Qué viene por delante para nuestra congregación, hermanos? ¿Alguien sabe? Yo tampoco, pero tengo fe en que el Señor es el que lo va a hacer, que estamos en sus manos. Hagamos lo que nos corresponde al 100%, no a medias. Pero es que me cuesta, es que no quiero, es que me pesa. Cuando Dios habla, lo demás no importa. Esa es la actitud que tenemos que llegar. No a lo que yo digo, sino lo que dicen las Escrituras. Tienes una copia entre las manos. Puedes saber perfectamente qué es lo que quiere Dios de ti si la lees. Llaman a este lugar Ebenezer, el lugar de la victoria de Dios, no del pueblo. La victoria de Dios. Icabod ya no era una realidad en sus vidas. En el Señor confiaban para lo que venía por delante. Debemos confiar en lo que Dios está haciendo sin cuestionarlo. Debemos obedecer lo que su palabra dice sin menospreciarla porque es su palabra. Que esta ocasión de aniversario nos sea una oportunidad para reconocer que estamos aquí en este punto porque hasta aquí nos trajo el Señor y solo el Señor. Que Dios me lo siga bendiciendo, que la congregación siga cumpliendo aún más años con hombres, y aquí va varones, hombres fieles que estén dispuestos con valentía a obedecer la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor por tu misericordia. Gracias Padre porque es por ti que estamos aquí, Señor. Gracias porque a través de lo registrado en el libro de Samuel, vemos cómo tú puedes tomar aún lo más miserable y usarlo para tu honra y para tu gloria. Padre, permítenos no caer en Icabod. Y si alguien está en Icabod sin tu gloria aquí, Señor, te ruego que pongas arrepentimiento. Si alguien está escuchando y no tiene fe en el Señor Jesucristo, te ruego, Padre, que tú pongas arrepentimiento y fe en sus corazones, Señor. Permítenos ser fieles a tu palabra sin importar nada. Gracias, Padre, porque a través de ella eres tan bueno que nos revelas estas cosas. Padre, pon en nosotros fe, arrepentimiento, pon en nosotros el deseo de servirte, cueste lo que cueste, Señor. Gracias, Padre, por estos 23 años. Gracias por los hombres y mujeres que han trabajado con ahínco para que esta congregación fuera existente, Señor. Pero, Padre, aún más, gracias a ti porque hasta aquí tú nos has traído, Señor. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.